Estamos con las charlas en la cueva, que es este programa que organizó la comisión, y hoy tenemos a una figura que es de las más destacadas que ha habido en los últimos años en el club, que fue jugador como 15 o 18 temporadas en primera, fue capitán de la primera, fue entrenador de la primera, o sea, un tipo que le ha dedicado toda su vida al club, que es Luis Varela. Así que, Luis, te damos la bienvenida a estas charlas. Vamos a charlar un poco, a ver, para que cuentes cosas y digas todo lo que has vivido con el club y para el club. Y bueno, yo te diría, arrancá, ¿cómo empezaste a jugar al rugby? ¿En qué división? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste en el club? ¿Estaban tus hermanos que jugaban y que eran más grandes que vos y vos fuiste por eso? ¿Cómo arrancaste? Bueno, en realidad empecé, bueno, como empiezan todos por el hecho de que yo vivía muy cerquita del club, yo vivía a 800 metros del club. O sea que en San Isidro, el que no juega al rugby, no importa si bien o mal, prácticamente no era de San Isidro. La realidad es esa. Y empecé de chico, no como ahora, que se empieza tan chiquito, sino que empecé en ese entonces, se jugaba en séptima, 12 kilos, 50 kilos. 12 años, 50 kilos. El que tenía más de 50 kilos pasaba a sexta, lo agarraban a palos, porque el tipo no estaba maduro, pero pesaba más de 50. Bueno, ahí empecé jugando, los primeros entrenadores que tuvo fue el Rata Vergara y Arturo Calide, que era jugador de la primera del club. Y un poco, claro, Florencio ya jugaba en San Isidro, jugaba en el Casi, aunque él empezó jugando en el SIC. Florencio empezó jugando en el SIC hasta cuarta, y después vino a San Isidro, porque era ridículo, vivíamos a 800 metros del club, y él jugaba en el SIC, que lo había llevado Luis Siley, el abuelo de todos los Siley que ahora están jugando. Mirá vos. ¿Y Juan Cruz ya jugaba también? Juan Cruz también jugaba, o sea, los tres jugamos, y eventualmente, bueno, después lentamente nos fuimos al hecho, cuando Florencio vuelve empieza a jugar en San Isidro, juega en la primera, y entonces, bueno, fue mi entrenador muchos años, y fue, digamos, el que me conducía y que me enseñó enorme cantidad de cosas, ¿no? A lo mismo que a Juan. Claro. Así que, en realidad, el club nosotros lo teníamos prácticamente como una extensión de nuestro jardín. Estábamos el día entero. Sí, claro. Sí, hoy me al colegio y al club. En el colegio, palma de la mano. En el colegio ya se jugaba el intercolegial, vos ibas a Santa Isabel. El colegio intercolegial se empezó a jugar tarde. Empezó a jugar tarde, que había un padre ahí, el padre, bueno, pariente de algunos de San Isidro, de los Brejan, bueno, pariente político tuyo en realidad, también, y bueno, jugamos, yo estaba en la secundaria, o sea, ya tenía 16, 17 años, y me acuerdo que llegamos a una final con el colegio San Isidro, con el colegio, bueno, ahora me voy a acordar, pero lo jugamos en la cancha 1 de San Isidro, y ahí juegan todos los tipos del SIC, pero el SIC tenía buen equipo en ese entonces, de menores, pero perdimos ahí nomás. Nuestro equipo en San Isidro, para completar ahí en Santa Isabel, tuvimos que completar con algunos de buena voluntad y otros sabían jugar. Había algunos que eran de Olivos, sí, algunos de Cuba. Sí, terminaba jugando cualquiera. Y un restito, lo que sea. Sí, tal cual. Sí, oíme otra cosa. Y en el club, ¿qué campeonatos ganaste de chico? Bueno, de chicos, una sola vez llegamos a una final. Pero de chicos no ganamos ningún torneo. Curioso, porque en esa época había varios equipos de otra categoría, que no era la mía, y que ganaban torneos, pero nosotros no. Llegamos a una final, perdimos, pero recién empecé yo a ganar torneos jugando en primera, a los 19 años, cuando ya en el año 60. Pero antes, claro, en las inferiores nunca tuvimos la oportunidad de ganar, así como en esa época ganaban Belgrano, Cuba, eran ganadores de los equipos de las divisiones menores. No, pero nosotros, por ejemplo, fíjate que la camada mía, la 42, 43, salimos 5 años seguidos campeones en juveniles.
Claro, ganamos por los 2 eso años. digo que en otras épocas... No, pero éramos 2 años menos que ustedes. Vos sos 41. Yo Vos soy sos 41. 41. Y bueno, 2 años En menos. realidad soy 41, pero siempre jugué un poquito más arriba. Porque bueno, cuando yo llegué a cuarta, me hicieron jugar en reserva, que llegamos a la final, esa final famosa que jugamos contra el equipo de Cuba, contra el Sputnik. En ese entonces, Sí. las reservas, había reservas de verano, reservas de sábado y reservas de domingo. Ahí Uno tenía jugaba 12 Caferata, equipos. ahí jugaba Caferata que está mirando ahora. Le mandamos Antonio un Cafarata, saludo. exactamente. No, Y no, José María. una José sarta María. todo de vagos de Cuba, y que jugaron entre ellos la reserva del sábado con los domingos y ganó la de los domingos, que en teoría era la reserva B, por decirlo así. Y Claro. fuimos a jugar la final en Gimnasia de Grima. Y ahí perdimos. Insólitamente, hasta hace muy poquitos años, nos juntábamos todos los años a conmemorar no sé qué, porque nosotros íbamos a conmemorar la derrota, ellos el triunfo habrán tenido. Pero ya hace unos años, cuando Richie Pazman se murió, dijo que era mejor suspender estas comidas, porque ya prácticamente no nos alcanzaban ni para hacer un cedo para cada lado. Claro. Entonces, pero así todo el año pasado nos juntamos, extendieron un poco más el espectro, y entonces se hicieron parte también la gente de esa generación, aunque no hubiese jugado. Claro, nosotros yo fui hace 3, 4 años o poco más, ahí en Cuba, en el embarcadero. Fue una comida que tuvimos varios del club. Sí. Que no habíamos jugado, porque éramos mucho más chicos. Nosotros. La última vez había un montón, había una buena cantidad, pero bueno, estaba bueno igual. Siempre hablamos de lo mismo, de lo que hicimos, lo que pasó, y bueno, es una forma de mantenerse en contacto con los amigos de toda la vida, ¿no? Amigos del juego, amigos del ranking. Bueno, y de ahí entonces ya prácticamente ya debutaste en primera. ¿En qué año debutaste en primera? En primera, mira, pasó una cosa insólita, porque cuando ya estaba entre cuarta y reserva, por ahí, hubo una especie, no un éxodo, pero había 2 o 3 jugadores que estaban medio disgustados y se fueron del club, que era, uno era Horacio Douglas, el otro era Daddy Giver, el Flaco Rico, que eran amigos míos. Entonces yo digo, bueno, yo también me voy. Y se fueron alumni. Y me acuerdo, yo salía del club y salía caminando, y me encuentro con Juan Manuel Belgrano. ¿Y a dónde vas? Me dice, no, me voy a la mierda. Le digo, me voy a alumni. Entonces, con otras palabras más gruesas, me dijo, andate a dar media vuelta, te vas para adentro inmediatamente, pendejo de mierda, y volví. Pero, o sea que, en definitiva, Juan Manuel en ese momento fue el que me mandó de vuelta para adentro. Yo en ese entonces yo me iba porque, bueno, ¿qué voy a jugar acá? Estaba Ricardo Delaco, Adolfo Casal, Monticelli, Guillo Torres, 200.000 segundas líneas, de todo. Yo acá no juego ni a palo, decía. Bueno, y fíjate vos, al año siguiente debuté en el 59 jugando en primera. ¿Cuándo fue en qué año debutaste? Yo debuté en el 59, contra Viey. ¿Contra quién? Contra Viey. Un partido contra Buenos Aires, que Buenos Aires tenía un muy buen equipo, era el campeón de esa época. Los Hawks, un equipo fuerte, y ganamos, es decir, 9-6 o 8-6, una cosa así. Fue el primer partido, y en ese partido debutamos 5. El Gordo Berro, Fernando Berro García, el Patas Berro Madero, o sea, José Berro Madero, Jorge Lavallén, Alo Iraola y yo. Éramos los 5 que debutamos en ese año 59. Mirá qué bueno. Ese fue tu primer partido contra Viey, que Viey ahí 58-59 salieron campeones. Eran campeones. Ellos ganaron el campeoneto 2 años seguidos. El año pasado habían ganado el campeonato. Claro. Sí, señor. Tiene un equipazo. No, era un equipo fuertísimo, bueno. un equipo que tenía varios seleccionados y todo, Horacio Virujo, también, Dicky Hawk, Stanley Hawk, los Raimundes, había una bocha de jugadores de fuste. Bueno, y ahí arranca entonces la década del 60, con todo el equipo. Ahí arranca la década del 60. Que fue lo que el Vasco habló el otro día, que exactamente, el Vasco habló de toda la historia, de la gira que hicimos a 60, y que metiendo un bocadillo pequeño en el camino, fíjate que la gira del 60, que cuando vamos a Europa, tiene ribetes muy divertidos, porque en definitiva el que movió todo fue Florencio, pero el que dio la patada inicial, ¿sabés quién fue? Fue el viejo de los Meireles, Ico Meireles, el viejo Meireles,
que era muy amigo de mis padres, y en un cumpleaños de mi madre, nosotros habíamos ido el año anterior a Chile. Y entonces él les dijo, pero Florencio, ustedes que se enfermar, tienen que viajar, tienen que hacer viaje, tienen que irse a Europa. Y ahí le picó el bichito, o sea que en definitiva el que le dio el kick-off para el viaje a Europa fue un zanjero, que era el Lico Medellín, que siempre jorobado, tío, muy divertido, y era chichonero, y entonces yo pensé que no estaba cachando. Y Florencio tomó el reto y bueno, y le metió para adelante, y bueno, nos llevó a Europa en el 60. Sí, no, fue una gira divertida porque era la primera que el club hacía afuera, en Inglaterra. Claro, El primer equipo que fue en era la primera Inglaterra. gira que se hacía de otro calibre, sí. Y además nosotros en el fondo, ir a Europa ahora, bueno, no resiste la comparación. En ese entonces, fíjate vos cómo seríamos de anacrónico el concepto que teníamos, que nosotros para ir a Europa fuimos a un supermercado y nos compramos digo nosotros porque éramos 4, una valija de conservas, por si nos quedábamos, si no teníamos para comer, como si fuera un picnic. Y estábamos en el supermercado, que una señorita estaba en la caja, que había sido compañera de colegio de Agustín Silveira, y le dice, Silveira, ¿dónde vas? ¿Van a un picnic? No, nos vamos a Europa. Dale, Silveira, vos siempre jodiendo. Otra vez, nos vamos a Europa, y nos fuimos a Europa con una valija llena de conserva, de corned beef, pate foie, qué sé yo cuánto, por si teníamos hambre a comer allá. ¿Te das cuenta del desconcepto? Ahora Sí, te el viaje... pensando que llevas cualquier cosa. Pero no, está prohibido ahora. Por eso sí, está prohibido. El viaje en barco... Para eso el hoy. viaje en barco... Cuando íbamos subiendo al barco, me acuerdo, el padre de Wellman, todos nosotros, uno lloraba, te daba un cachetazo a 7 hombros. Era una cosa de locura. Después hicimos escalas en Montevideo, en Santos, en Río, en Las Palmas, en Lisboa. Después hicimos un pequeño paro ahí en Boulogne y llegamos a Londres. Y bueno, todo el barco fue muy gracioso porque había un capitán que se llama O'Keefe, un irlandés que le gustaba el drinking. Bueno, y dijo bueno, que nos daba, que teníamos el barco a disposición. Todos los íbamos en clases turísticas. Bueno. Y bueno, y así hicimos del barco uso como él nos había dado. Pero fíjate vos son las cosas. Ya después de muchos años, yo por cuestiones laborales en Inglaterra, compré unas antigüedades, y me sube un remis, y el tipo del remis no se escucha hablar castellano, y al hablar castellano, dice, pero, bueno, casi te lo corta, el tipo había sido marinero en el barco que yo había dado en el Aragón, que nosotros habíamos ido a Europa. Fíjate vos después de unos años, la casualidad. Qué gracioso, ¿no? Y bueno, son las historias, viste, que hay sí, una cosa insólita. Bueno, había ahí de los cuentos del barco, debe haber miles, pero había uno que era muy gracioso, con uno que perdió la guita timbeando la primera noche. Sí, no, ahí se timbeaba toda la noche. Nosotros habíamos ido todos pelados, pero jugábamos todo el tiempo timba, corrida, pase lleno. No, pero este perdió toda la guita que llevaba para el viaje de 3 meses, la primera noche. Sí. Lo que también había llegado a Montevideo y ya no tenía un mango. Bueno, nosotros cuando llegamos a Montevideo, fíjate la inconsciencia, con Mariano Castex, nos fuimos al casino, en Montevideo. El barco estaba para salir, habían levantado ya el coso de embarque, y quedó una pasarela chiquita para los marineros. Y llegamos los dos corriendo, Florencio que nos quería matar en Montevideo. Y bueno, y había ocurrido que como veníamos ganando no nos queríamos retirar. Y ustedes casi nos matan, no nos mató de casualidad. Pero o sea, no te digo que el barco se quedó esperándonos, pero casi. Claro. Inconsciente total. Sí, bueno, sigamos con la... Bueno, entonces ahí vos arrancás en el 60, con la década del 60, ahí ganaron varios campeonatos seguidos, claro, con ese juego que fue un poco, que hablábamos con el Bajo el otro día, como una bisagra en el rugby del club, en el rugby de Buenos Aires, y en el rugby argentino inclusive, porque era un pack muy liviano, con jugadores que jugaban muy bien, y con una velocidad que ningún otro equipo tenía. Y con eso ganaron los 4 campeonatos. O sea, viéndolo a distancia, para su momento, era un rugby dinámico, con forwards que antes ni tocaban la pelota, y ahora la tocaban un poquito, pero nunca iban para adelante. Entonces eran forwards que eran servidores de pelota, en la palabra, pero eran parte también de la cosa.
No como fueron después, que después se fueron más en picada y después se cambió. Pero era un rugby era muy rugby caserito, por eso cuando venían los equipos de afuera, te pasaban por arriba. Bueno, te pasaban por arriba además por cuestiones físicas, etcétera, etcétera. Pero en general, pero acá para nuestro medio era un rugby dinámico, un rugby más moderno, más dinámico, o sea, era un juego más colectivo. Y en otros lados todavía se seguía con el juego quebrado de 8 y 7, que ese era lo poco, en realidad. Sí, ¿en qué año ya te nombraron capitán de la primera? Que antes era Barón, había sido Florencio. Claro, antes, primero había sido Florencio, después fue Barón, después fue después de Barón, bueno, uno otro más por ahí, y después yo estuve los 6 últimos años, estuve desde el 60 y tanto, hasta el 70, estuvo como 6 años, 6, 7 años. Desde el 65 fuiste. Ese sí, puede ser, sí, puede ser. Hasta el 70. No, un poquito más, puede ser, 70, 72, puede ser. Pero sí, era una época de los capitanes, era como se quedaban ahí hasta que iban desapareciendo lentamente, no había cambios así radicales de una noche para otra. Claro. Sí, bueno, y tu último partido en primera, ¿te acordás qué fue? Es que estaba pensando el día pasado, cuando me preguntaste, yo creo que el último partido, me parece que fue un partido con Olivos, no estoy muy seguro si con quién fue. Bueno, y después se suscitó todo ese inconveniente por el cual dejé de jugar y me enchufaron de entrenador, ¿no? Claro, y ahí arranca vos como entrenador. Ahí arrancás como entrenador. Como siempre hay en los clubes, y bueno, y que se dividían las aguas y que pipín y pipá, entonces me dijeron, tenés que entrenar vos y que se pasa. Yo dije, no, flaco, a mí el tipo que me saca, me va a sacar porque es mejor o porque no es consecuente y porque o deja la osamenta. Pero yo no le regalo a nadie mi puesto. Bueno, pero tanto fue la historia que al final me convencieron y dejé y me puse a entrenar. Error, porque los mismos que me pidieron que entrenase fueron los primeros que pusieron el palo en la rueda, al punto tal que yo del club, esos años, entrenaba y me iba saltando a la puerta, el portón grande que da a la placita de atrás, saltaba por ahí para no pasar por el bar, porque lo que ganaba entrenando lo perdíamos en el bar charlando, de la mala onda que había. Y bueno, después se fue limando lentamente la cosa, se dividieron las aguas como siempre, y bueno, y dije, ustedes en 4 años van a ganar el campeonato. Bueno, y el tercer año perdimos el campeonato, un partido con el SIC, un penal que pateó el hermano de Arturo Rodríguez Jurado desde la puerta de entrada del club, contra los palos, contra el lado de Buenos Aires, vamos a decir así, y metió el penal y con eso perdimos el campeonato en el tercer año, y el cuarto año ganamos invicto. O sea que era un poco agorero, vamos a decir, un poco, pero la realidad es que así se dijo. En el cuarto año ganamos el torneo sin perder. ¿Ahí entrenabas con Ricardo Español? ¿Era ese año o no? Ahí entrenaba con Ricardo Español, exactamente. Sí. Ahí salieron no me acuerdo si fue en ese año que vino un equipo de Francia, vino la sección Polvaz. No, fue un año después. Vino a jugar la sección Polvaz y bueno, y jugábamos final el sábado. Y teníamos que jugar el día miércoles nosotros con ellos. Entonces en la comisión directiva me decían, no, que pone a este, que pone al otro, que sacar a los titulares. Y yo digo, no, acá si yo invito a comer a alguien a mi casa, no lo doy a comer en la cocina, yo lo doy a comer en el comedor. Entonces jugamos con toda la ferretería. Bueno, conclusión. Ahí Jorge Allen se hizo un tajo en la pierna de la Gran 7, por supuesto no estuvo por la final. Me cargaban la romana, que esto, que lo otro. Y un hooker también. Me parece que, no sé, era Alfie que se había casado, Alfie Pérez Veiga, me parece que se había casado. Y venía el gordo muchacho, Perica no estaba, no sé, conclusión, tenía que jugar Alfie. Mira, Alfie, le digo, te pido 2 cosas. Que tires la pelota en el line-out y que saques la patita en el juego. Después se olvidate de todo el resto. Y el Win Forward que jugaba, insólito,
fue el año que ganamos invictos. Y te voy a explicar por qué. Winforward, digo yo, decía, bueno, se muere el de la primera, juega la intermedia. Se muere el de la primera, juega la preintermedia. Siempre y cuando estén en condiciones físicas. Bueno, y el Winforward, que tenía que suplirlo a Giorgi, bueno, por decantación llegó a ser Juan y Vidal, que era Winforward en la preintermedia. Entonces me decía que yo estaba loco. El pibe jugó como nunca jugó en su vida. Y hoy día tiene cap, porque como ganamos el torneo invictos, cuando vos ganabas invictos, te acordás que daban un cap. Y si no, tenés que ganar 3 torneos para que tengas un cap. Entonces él jugó un solo partido en primera y tiene cap. Mira vos. Sí, bueno, y ahí entonces salieron, salieron campeones como entrenador y Seguimos y ahí, después como entrenador. ¿Hasta qué año entrenaste? ¿Hasta qué año entrenaste? Y yo entrené hasta... no, yo seguí entrenando hasta el 80 y monedas, 82, 83 serían. Fueron como 8 años. 8, 9 años. Y bueno, ahí después, un buen día se cansaron los muchachos, como todo, y bueno, y cambiaron a monta, o sea, me retiré del entrenamiento, ¿no? Claro. Oye, una cosa, ahí te quería preguntar una cosa. ¿Vos qué le dirías a un tipo que hoy entrena alguna división juvenil del club? ¿Qué le dirías para que él le diga, le transmita a los jugadores cómo esperás que esos tipos después lleguen a jugar en el plantel superior? O sea, bueno, ¿vos qué le dirías al entrenador que diga? Hoy en día la dinámica es muy grande y no es como antaño que uno, las normas duraban mucho más tiempo. Ahora es mucho más dinámico, tienen la oportunidad de ver un montón de cosas, tienen la oportunidad de copiar un montón de cosas, que es lo que hacen mal, porque muchas veces copian sin saber por qué se hacen las cosas. Entonces no pueden modificar nada, porque si yo soy un copión, copio algún cuadro, lo copio, no puedo poner una sola pincelada más en la que puso el artista, porque si la pongo, pues el cuadro queda desequilibrado. Esto es lo mismo. Yo le recomendaría, el tipo que entrena, tiene que tomar conceptos, modificarlos y aplicarlos a los elementos que tiene. Y entonces el elemento que tiene, que abra bien sus orejas para poder tomar todos los conceptos que le puede proveer el que dirige y plasmarlos. Y en el hipotético que no pueda, ser tesonero y que a muerte insista con lo que él le está proveyendo el que entrena, porque supuestamente el que entrena ya ha estudiado la situación a fondo para aplicar algo, entonces tiene que prodigarse para poder llevar a buen término en forma colectiva, primero individual y después colectiva. Para eso hay una serie de factores que son parte física, lo que todos sabemos, pero fundamentalmente el equipo, para que juegue de forma colectiva, uno se tiene que desprender un poco de la parte personal, ¿no? Y eso muchas veces es difícil. Hay gente que es muy yo, y no es parte de la cosa. Claro. Sí, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia en San Albano? En San Albano fue una experiencia realmente notable. Yo caí a San Albano de forma accidental, totalmente accidental, porque estaba el que me manda González. Y un buen día me dice, mira, hay un equipo así. Bueno, yo medio reticente, porque para mí siempre el rugby empezaba en San Peña y terminaba en San Peña, era casi punto, chao. Bueno, insistió, fui. Y bueno, fui con un candidato que me llevó hasta allá, hasta altura, era lejísimo, no es como estaba hoy día, una infraestructura mucho más modesta. Y bueno, el tipo me decía que esto, que lo otro, todo. Bueno, voy a pensarlo. Y cuando volvíamos del camino de cintura, a una señora le dieron un mamporro, le sacaron la bicicleta, y yo, acá no vengo ni a palos, le digo, bueno, eso al margen. Conclusión, bueno, fui, y por suerte que fui, porque realmente vi la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. El tipo ávido de una persona que quiere cosas y por ahí no las logró porque no tiene los medios, o no tiene o sea, los medios, digamos, los jugadores, bla, 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 bla. Y realmente a mí me tomaron realmente con un afecto extraordinario. Y de la misma manera, yo con ellos. Así que llegamos a tener, muchas veces yo les decía que tenía una comunicación tan intrincada como
con los equipos y los clubes que yo he entrenado, porque realmente en San Isidro, ¿no? Tenían una entrega, y un respeto y un cariño por mi persona que no es común. Claro. Y bueno, ahí, digamos, quedó tu impronta en el club. Yo me acuerdo un día que habíamos jugado contra el SIC, no me acuerdo si en el Casi o en el SIC, que vos caíste con todo el plantel, que habían jugado contra alumnos, contra algunos por allá, y caíste con todos, que nunca habían estado en un tercer tiempo casi SIC, con la gente que había, con el movimiento que había, y estaban impresionados los chicos, y los llevaste vos a 20 jugadores. Sí, fuimos con una buena cantidad y bueno, después tuve una mala experiencia en esa situación, pero no importa, no hay que dejarla pasar de alto. Pero experiencia con los locales, no con los de San Juan. Pero bueno, fue una de esas cosas de exabruptos que a veces la gente tiene, pero hay que dejarlo pasar de largo, no es el momento ni interés. Ahí está Velasco Martín haciendo algún comentario de cosas que pasaron ahí con los arqueros, que decía cosas también que no, como que no los quería tener muy cerca. Así que bueno. Lo curioso es que no eran con los adversarios, eran con los locales del club. O sea, una actitud totalmente. Bueno, no importa, es cosa que se pasa, que son los candidatos que uno ya conoce el calibre y no vamos a estar ahora midiéndolo. Claro. Eso no vale la pena a esta altura de los acontecimientos. Sí, contanos un poco una anécdota. Ellos fueron y estuvieron muy contentos ahí. Contanos un poco algunas cosas que no hemos hablado, que lo salteamos, de la gira del 69, de anécdotas o cosas, porque esa también fue una gira muy divertida, que también duró como un mes en el coso. Esa gira del 69 fue una gira fue interesante porque además iban algunos supporters. Había un montón de supporters. Sí, éramos como 50. Yo me acuerdo siempre don Carlos Daquiola, la bala. Sí. ¿No? Y era extraordinario, el tipo realmente un señor de prima. Bueno, yo y bueno, como otros, unos cuantos más. Fue una gira muy, aparte una gira rugbyísticamente muy intensa, al punto tal que el entrenador del NIS, que después de uno de los partidos le pregunté cuál era el error más grave que veía en el equipo, bueno, me dice, bueno, los forwards proveen la pelota, pero ninguno corre con la pelota hacia adelante. Pero al margen de eso, que era una faceta técnica, dice, pero ¿vos estás seguro que querés jugar en la misma semana con Averao, en el NIS? Sí, pero mira que los equipos son equipos fuertes de verdad. Yo quiero jugar eso era antes, cuando estaba organizando el fixture. Bueno, si quieren, y jugamos unos partidos que eran realmente partidos de primera línea, al punto tal, como decía el Vasco otra vez, que eran equipos que muchas veces jugaban con seleccionados extranjeros, con seleccionados que iban a jugar a Yagales. Pero no importaba, yo lo que quería ver, tomarle el pulso al equipo. Y de ahí en más es que yo empiezo a cambiar la forma de entrenar, entonces con el eslogan, cortito, es decir, la línea más corta al ingol es la perpendicular. Y ahí es bueno cuando después se produce el éxodo de jugadores ante la locura que me había agarrado, ¿no? que mezcla de esos galeses y un poco de los neozelandeses del 76, y un poco de mezcla de los franceses del sur. Entonces sacamos un equipo contundente, como después fue el equipo ya del final, el equipo de los últimos años, que es un equipo que fue de la máxima para mí, un equipo de un nivel técnico de primera línea. Claro, mirá qué bueno. Sí, bueno, y después, y cuentos anécdotas de ese viaje, de cosas que pasaron, porque pasaron miles también. Algunas pasaron un montón. Yo me acuerdo estaba uno no me acuerdo cuál era uno de los Silveria, entonces estábamos con unas damas. Entonces me dice, Luis, arregla todo clock, me decía siempre. Y bueno, y después, hay otras cosas que uno ahora fríamente las contás y es una tontera, pero en ese momento, en el entorno,
realmente eran divertidas eran divertidas. Además uno está predispuesto a esas cosas, ¿no? Contala del pajarito negro. Claro, el pajarito negro también. El pajarito negro le hace un canto que todo Doble sentido. Doble sentido todo. Y bueno, los galeses muy cantores, que esto con lo otro, cantan y se mandan una canción ahí, una canción de la época de la guerra. Entonces cantamos la marcha de San Lorenzo, nosotros no sabíamos qué corno cantar, y tras cartón cantamos del pajarito negro. Los tipos quedaron encantados porque se cantaba barrio. Después de ahí en más, en todos los partidos, me acuerdo del Cordobés Loyola, el primero que ya el pajarito, cantaba el pajarito negro. El pajarito negro era un disparate que se cantaba. Y un día le hicimos la traducción, y se reían como locos. Nosotros cuando cantaba pensaba que era una canción así, pero era todo en doble sentido, pero fue nuestro caballito de batalla en esos lugares donde los galeses cantaban, ¿no? Los galeses no podían creer lo que cantábamos, pues eso fue en un bingo, ¿te acordás? Estábamos jugando al bingo, y ahí los tipos empezaron a cantar, y nos dijeron, bueno, ahora tienen que cantar ustedes. Y los galeses son tipos que cantan muy bien y les gusta cantar, viste que en los partidos, los internacionales se pasan todo el partido cantando. Entonces cantaron ellos y cantaron esa marcha que era una cosa muy importante, que era una marcha que cantaban los galeses en la guerra. Y bueno, ahí por eso nosotros le cantamos la marcha de San Lorenzo. Y después dijeron, bueno, canten otra cosa. Y ahí uno apareció con el pajarito negro. Sí, y aparte, el más entusiasta de todo, me acuerdo, era el Cordobés Loyola, que había sido invitado por el club que era de Belgrano. Y él dirigía, era una pasión que tenía por ese. Sí. No, porque aparte era con mímica, ¿te acordás? Sí, era muy gracioso. Y ellos pensaban que era una canción así de rugby, de alegría. La verdad que la canción es una vergüenza. Sí, otra cosa, ahí había otra cosa ¿te acordás el Afonlido donde vivíamos? Qué lugar lindo era ese, ¿eh? Claro, el Afonlido es como una especie de un centro de educación física, con pileta de natación. Bueno, en ese Afonlido, ahí estaba mezclando. No, me estaba hablando con otro que era anterior. En el Afonlido, que claro que tenía esa inmensa pileta de natación y qué sé yo cuánto, estaba metido como era un centro de deportivo. No, ahí se concentraba el seleccionado galés de fútbol y de rugby. Para hacer la pretemporada se concentraban ahí. Y tenían ahí todo al alcance de la mano, estaba bueno. Estaba bueno para una gira deportiva hasta 10 puntos. Nosotros que todavía no estábamos muy maduros y que uno va buscando la parte de la parte deportiva, un poco de parte cultural y por ahí, alguno por ahí se hará paspado un poco, pero bueno, pero estaba bueno, era bueno, era un lugar interesante. No, y después, bueno, después el otro, el famoso cuento, cuando salimos del Louvre, ¿te acordás? Entonces, a uno le preguntan, y caí lo de la Gioconda, contalo, a ver. Sí, yo no me acuerdo bien cómo era la Gioconda, no importa quién, porque tampoco hay que ponerlo, pero estaba viendo la Gioconda y dijo, no sé qué buen culo que tiene, una cosa así, hijo, ¿no? Claro, no, ¿qué culo tiene la Gioconda? No, sí, claro. Cuando le preguntaron, ¿qué te impresionó más? Dijeron, pensó un ratito y dijo, y la verdad que el culo de la Gioconda. Y la Gioconda es un cuadro, una cara. Claro. Y se había confundido con el culo de la Venus de Milo, que estaba en otro lugar del mundo. Claro. Íbamos subiendo, porque está la Venus de Milo en un rellano de una escalera, y íbamos camino hacia... Entonces, así fue el tema. Exactamente. Pero bueno, era como cuando, mira, en la primera gira, en la del 60, estábamos en la catedral de Ely, y bueno, el tigre le con una, ¿cómo se dice? Iba adelante una persona que iba explicando que esto, que lo otro, y atrás venía un poco y me dice, me acuerdo, dice, che, Lungo, ¿te parece que de un kick llego de acá hasta la parte de arriba? Imagínate, con la de simple pelota lo que estaba hablando el tipo. Pensaba que con un kick llegaba hasta la punta de la iglesia adentro, ¿no? Por eso, cuando uno va así, hay cosas que le puede, fríamente, ahora mira, qué pavada, pero en ese momento te causaba gracia. Sí, acá ya empezaron a hacer algunas preguntas
te cuento algunas a ver qué le decimos. Por ejemplo, Ah, hay un tipo, uno que se llama Ficha de San Albano, sí, que te manda sí. muchos saludos. Eddie Crown. El Y hijo de pide, quién? El hijo del Pilar, del viejo Pilar de Pucará. ¿de quién? No ah, Claro, pues de ahí son, porque ahí San Albano, Lomas y Pucará van todos en el mismo claro, hay colegio. muchos. Es como El acá, sitio era el medio escravo y Pedro Pucha, el Pilar de Pucará, Pilar izquierdo de Pucará, anteojos. Era profesor de educación física. Mirá, ahora me agarró la laguna, pobre. bueno, y ahí pide que cuentes cuando lo acompañaste al carcelero de San Albano hasta San Vicente a la No, medianoche. eso fue terrible. ¿Por qué ocurrió? Nosotros íbamos siempre a comer, siempre no, íbamos a comer ahí a una pizzería, y bueno, eran como las 12 y pico de la noche. Y me dice, bueno, el carcelero estaba desesperado que se le perdía el tren, perdía el colectivo. Y le digo, no te caes, yo te llevo. Yo, pero me acuerdo, siempre me trataba de usted el carcelero. No, pues vale, lo pido para trabajar, no importa, el que camina es el auto. Dije, bueno, terminó de comer, 2:30, lo llevo. Arrancamos, lo dejo en San Vicente. Y digo, che, hay un viaje, un camino más corto por acá, sí, bueno, por acá, pero tenés cuidado, que bueno, iba por el camino, que ahora creo que es el camino a Derqui. Iba por ahí, que ahí en un pozo, bueno, hice mierda el auto, pero mierda, en medio de la nada, no había nada, nada. Y de repente veo yo lejos unos faros, era la policía. De la policía, escucha, bueno, le explico lo que me pasa muy bien, y no sé, bueno, no sabía qué decir. Entonces me acordé que había un pilar en San Albano, que era el jefe de bomberos. Y le digo, ¿vos lo conocés a fulano? Sí, como no. Bueno, ahí le hablaron, bueno, y por suerte me salvó, me trajeron un guinche, llegué a casa a las 6 de la mañana, y yo vivía en Don Percuado en ese entonces, hice pelota el auto del pozo que había caído. Así que por ser un tipo bondadoso, generoso con el carcelero, Dios me castigó. Pero bueno, Sí, ahí hay pero otras preguntas que está haciendo la gente que está escuchando. Hay ¿eh? uno que pregunta, ¿quién fue para vos el mejor entrenador que tuviste? Y mirá, yo pienso que el mejor entrenador que tuve fui yo, No, porque no, me pero no, exigía por demás. No, pero en vos como serio, jugador. no, como entrenador y como todo. No, y entrenador, mira, decirte así, ¿sabes qué pasa? Que el tiempo va cambiando, el medio hace que vos vayas cambiando la óptica. Entonces vos, por ahí no te puedes trasladar al momento en que a mí por ejemplo, me entrenaba el francés Merel, el viejo Los Merel, o me entrenaba, por ejemplo, el Rata Vergara. En ese momento era más chico, tenía otra óptica, me entregó Florencio, después me entregó Juan Manuel, Chapaleo, qué sé yo, bueno, el Vasco estuvo cuando estuvo en época con ellos, el Pardo en época también, y no te podía decir así, para mí cada uno en su Aporta medida lo suyo. aportó lo que Claro. podía y lo que debía. Esa es la realidad. ¿Quiénes son los de tu camada 41, de todo el equipo ese que jugaste? Porque había un montón ahí, Había de la 41 41. y un cachito medio pasadito. Estaba el Gordo Berro, Mariano Castex, Lavallén, el inglés un poquitito más joven, ¿cómo se llama? ¿Quién más estaba ahí? Willy Montes de Oca. Willy Montes de Oca, todos esos eran de la misma camada, de Claro. 41, 42. Por ahí, Mariano era del 40, pero poquitos meses, estamos ahí todos. En inglés, bueno, en inglés te lo dije, eran más amigos. Después estaba Freddy Wellman, había un montón de otros, ¿no? Pero Claro. de esa época eran Sí, esos. y vos con los jugadores que vos entrenaste, es difícil, ¿no? También, pero ¿cuáles fueron los tipos como jugadores que vos entrenaste que realmente hicieron una diferencia como jugadores del club, que te hayan impresionado en los 10 años o en los 20 y pico años que entrenaste? Bueno, habla de la primera nomás, de tipos Claro, que hubo montones de seleccionados y tipos. Por ahí son un montón sí. pero hay alguien que pregunta cuáles fueron a tu criterio los 5 o 6 mejores que entrenaste. Y mira, de los tipos, o sea, por la forma, o sea, porque vos tenés que dividir el tipo que se entrena, el tipo que tiene condiciones y se entrena a muerte para sacar de lo que tiene lo máximo, y el tipo que tiene condiciones y entrena como para cumplir. Pero eso no quita que por eso no sea bueno. O sea, los tipos que se rompían el alma y entrenaban a full y que eran tipos de... Sí, la tenés.
Branca era uno, lo tenías al Pope Morera era el otro, que ojo, había otros jugadores que, por ahí, que tienen tanto. Ahí apretaste el... Ahí estás en silencio. Apretaste el... Ahí está. No le importaba la palabra. Te digo, entre paréntesis, en una oportunidad estaba entrenando y para el seleccionado nacional, entrenando en el Newman, en San Isidro. Y el tipo le dice, Cairolo, que venís último, que sé cuándo. Dice, bueno, que sé cuándo. Bueno, mira que le voy a decir al entrenador. ¿Le vas a ir al entrenador? Chao, me voy y se fue. ¿Te das cuenta? Se fue del entrenamiento y no volvió nunca más. Y era el seleccionado nacional. El tipo tenía todas las... Ahí tocaste de vuelta el micrófono. Le entusiasmaba mucho. Después también un tipo Manolito era, bueno, Manolito yo no lo entendí, sino que jugaba conmigo. Pero había tipos sí, que hacían la diferencia. O sea, como jugaban, cómo se entrenaban y lo que ellos, ¿cómo se dice? Producían, ¿no? Ahí se cortó, ¿no? Hola. Ahí, sí. Gordi Barone pregunta si una vez con los de San Cirano los invitaste a comer a tu casa y no tenías leña, que rompiste una silla para hacer el fuego. La historia fue así. Lo de San Cirano... Ahí apretaste el botón. Entonces terminó el... Hola. No, de vuelta. Apretá el botón que no se escucha. Apretá el botón, Luis, que no se escucha. Hola, ¿ahora? Ahí va, sí. No, te deben estar llamando, algo pasa. Pues ahí se cortó de vuelta. No, apretá de nuevo. ¿Ahora? Ahí sí, ahí Luis. Está. Ahí, a ver. Bueno, entonces, eran ya como las 9:30 de la noche. Y le digo, bueno, ¿qué hacen, muchachos? No, del club han venido todos, porque viste cómo son, eran de la segunda. Le digo, vamos a comer a casa. Entonces, bueno, llegamos a casa, llegamos como a las 11 de la noche a casa. Y entonces empezamos a hacer el asado. Y había, era yo solo con todos ellos, eran con todos los viejos amigos míos de San Cirano. Que dicho sea de paso, después de una oportunidad, bueno, el caso es que, bueno, no es que comer las sillas, fueron cada vez inventando más. Había unas sillas viejas y se las prendí fuego. Entonces, ellos después dijeron que yo había prendido fuego de la silla de mi comedor para hacer el asado. Entonces yo digo, no puede ser un anticuario que no puede quemar su silla, decía yo. Pero eso así quedó, y a medida que iba pasando los años, fui quemando la silla, después quemando la mesa y después quemando la casa. Pero fue real. No podían, los tipos quedaron sorprendidos, no podían entender. Y bueno, a mí me parecía extraordinario que esa situación, por haberlos podido invitar, y bueno, hasta el día de hoy se acuerdan ellos cuando me encuentro con alguno de ellos, de los viejos, Storm y todos esos, se acuerdan de cuando fueron a comer a casa del asado. Claro, bueno, son los cuentos que con el tiempo se van tergiversando. Claro. Y medio como que... que se hacen imposibles de decir, no puede ser esto. Y el tipo, y bueno, y vos dijiste tal cosa, y un poquito más. Entonces llega un momento que lo vas comparando con otros y siempre te vos quedás atrás porque siempre te van ganando, porque siempre le van agregando cosas. Claro. Y la van cambiando. Tenía 15, y cada día cae más linda, y no le gana a nadie. Y esto es lo mismo. Claro. Eso es lo mismo. Sí, contame un poco de tu familia, los chicos, ¿En qué año te casaste vos con Marina? Yo me casé en el 64. Y además, el Vasco Chepeterico otro día dijo algo que se había olvidado. O sea, yo fui convocado al año 65 para ir al África. Pero Lucho, mi hijo mayor, nació el 14 de mayo. Y al África se fueron los primeros días de mayo. Alberto Camardón, que era el entrenador, vivía en la misma manzana donde vivía Marina y mujer, en Belgrano. Y lo fue a ver y le dijo, mirá, al ver a Marina, que no sé cuánto, hacía una cosa, le mandás una foto del cuerpo entero, al del chiquito. Entonces Marina le dijo, mira, Alberto, te vas a la receta que te parió, Luis al África no va.
Bueno, entonces, por eso terminó todo. Y entonces, ahí quedó la cosa. Y entonces me dijo, bueno, quedó como de suplente. Como consecuencia de eso, lo llamaban a Gonzalo Abunque no pudo ir, no sé qué, y al final fue, ¿cómo se llama? Ilia. Pero la realidad es que yo fui convocado a ese seleccionado. Y solitamente entonces me mandaron, antes, como yo no iba a ir, me mandaron a jugar el combinado, el seleccionado argentino, estaba jugando el campeonato argentino, Salta de Tucumán, donde iba con Lucho Gradín, donde iba Pochola Silva, el Oso Gaviño, Montevideo, que después, por otro resto, se había ido al Brasil, que son los que fueron a entrenar con el entrenador que había mandado de Sudáfrica. Y posteriormente, cuando volvimos, se incorporaron unos cuantos jugadores que habían ido al norte conmigo, que era capitán del equipo ese, el equipo de Buenos Aires, fueron al África. Pero yo fui convocado junto, del club éramos 7 los que íbamos a ir. Miguel Cuidal era el otro que tampoco fue, y el cabezón no. Sí, y también ahí estaba en esa época, era Capital y Provincia lo que jugaban, ¿no? Capital y Provincia, sí, claro. Jugué para la provincia algunos años. Varias oportunidades, en varias oportunidades fui capitán del equipo, fuimos a jugar a Río Negro, todavía recuerdo. Después fuimos a jugar el sudamericano jugamos en Montevideo, es en el año 60. Pero capital y provincia, en provincia sí, yo jugué ahí varias veces, jugamos en el norte, jugamos en Mendoza, jugamos en Rosario, perdimos la final en Rosario, en un partido, en una semana, y nos hicieron jugar sábado, martes, jueves y domingo. Y entonces hay un partido que ganaron los rosarinos, y me acuerdo como ahora tenía unos recortes en el diario y decía, y la oveja se comió al lobo, porque la lógica era que ganara Buenos Aires. Pero después el desgaste había sido tan grande, en una semana 4 partidos, una locura. Entonces, bueno, no es que quiero echar la culpa y quitarle méritos a los rosarinos, ojo. Pero eran esas cosas de locura que se hacían acá y que se hacían con gusto. La gente lo hacía igual. Los jugadores no te decían, no, jugué. Y jugaba y metele, y jugaba. Y era todo muy aficionado, ¿no? Era aficionado y había más entrega y estabas más despojado de lo que te podía llegar a pasar. Vos jugabas realmente porque tenías una pasión desmedida. Vos era desmedida la pasión. Entonces, cuando uno es desmedido en la pasión, no mide lo que puede llegar a pasar. ¿No? Eso es como la vida. La vida es como es el arte, la vida es el arte de dibujar sin borrador. Entonces lo que está ahí lo haces y chao, y adelante, después paga las consecuencias. Claro, ahí va. Bueno, Caña, ya estamos medio en el final, ya la verdad que fue una charla divertida, con cuentos y cosas que hay mucha gente del club que no conoce, inclusive chicos mucho más jóvenes que habrán escuchado la mitad de las cosas que vos estabas contando, o por ahí en esas charlas que hay a la noche en la cueva o en los distintos lugares que tiene el club. Mira, es probable por ahí, ahora yo me he olvidado, pero yo me acuerdo cuando estaba en San Albano, después de las comidas, los chicos me decían, che, Caña, contanos algo. Como si fuera en tu casa, tu papá, y esas cosas por haber contado más de una. O sea que por ahí ellos saben más de las que fueron en el club. Porque, dale, contanos algo. Y ahí charlaba, contaba. Algunas eran verdad de verdad y otras no tan verdad, pero estaban bien contadas, entonces eran divertidas. Mira qué bueno. Bueno, Luis, la verdad que divertido charlar con vos. Y bueno, es parte de lo que el club de alguna manera te está devolviendo después de toda tu trayectoria de tantos años de jugador de la primera, como capitán. Pero en esos casos uno tiene que pensar que uno no le devuelve nada, al contrario. No, uno tiene que de acuerdo. no se devuelve nada. Pero está bueno, que en algún momento tu trayectoria salga así, de esta manera, porque no es para escribir un libro tampoco, pero así charlada y contando, es divertido escucharla, y bueno, hace que muchos chicos del club vayan aprendiendo las cosas que se hicieron bien en los 60, en los 70, en los 80, y que es la historia del club. Así que bueno, Luisito, muchas gracias. Bueno, así que nos un vamos despidiendo. Rolito, y bueno, y cuando quieras a tu disposición. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Ok, un abrazo grande. Chao, viejo. Chao. Hasta luego.